Posiblemente alguna vez escuchaste por ahí de alguien o leíste en algún lado estructura dramática. Pero, ¿qué significa estructura dramática? Vayamos primero al significado de las dos palabras que componen a la estructura dramática. La palabra estructura hace referencia a las relaciones que mantienen entre sí las partes que conforman a un todo. Por otro lado, la palabra drama nos viene de Grecia y significa hacer o actuar. La estructura dramática es un método creado para realizar análisis de obras de teatro. Realizando un análisis de la estructura dramática de una obra de teatro, podemos entender de algún modo cuáles son las partes que conforman a esa obra y de qué modo están dramáticamente organizadas y relacionadas entre sí. Toda estructura dramática está compuesta por un montón de elementos que la componen y que la definen, pero estos elementos no están estáticos e inamovibles. Al contrario, son dinámicos y van cambiando a medida que la escena o la obra avanza. Los elementos que componen la estructura dramática son el texto, el sujeto, la acción, el entorno y las circunstancias dadas, y el conflicto, que a la vez el conflicto se divide en tres. Estos elementos no siempre aparecen todos en las obras de teatro. Hay algunas obras donde son más importantes unos que otros, y hay también algunas donde hay elementos que están ausentes. El texto. El texto es justamente el material escrito en donde encontramos a todos los demás elementos que componen la estructura dramática. Es ahí también donde podemos identificar la trama, la fábula o el argumento de la historia. Este texto tiene que tener ciertas particularidades para que sea potencialmente escénico, y estas particularidades son los elementos de estructura dramática. Es importante aclarar que no todas las obras de teatro que vemos tienen un texto escrito, pero esto no significa que este esté ausente, al contrario, existe. Pensemos por ejemplo en aquellas obras sin texto hablado, en aquellas obras mudas o con música de fondo. El texto existe, lo tienen los directores, las directoras o el propio elenco, porque es ahí donde definen los elementos que componen su estructura dramática, y además es información que le es válida, que les sirve como punto de partida para montar esta obra, para actuarla y para ponerla en escena. El entorno. Este elemento hace referencia al espacio total en donde sucede la obra y guarda una dualidad, porque es tanto el espacio real donde la representación se lleva adelante, pensemos por ejemplo en un escenario, y también es el espacio ficticio que se construye justamente desde la ficción, desde la puesta en escena, para que podamos comprender la obra. Pensemos por ejemplo en un palacio. El entorno guarda también lo que conocemos como circunstancias dadas, que es toda aquella información previa del personaje o de los personajes que nos ayuda a entender por qué y cómo está ahí, en este tiempo presente en el cual estamos viendo la obra, la historia. El sujeto. El sujeto actuante guarda también otra dualidad, porque es el actor o la actriz y a la vez el personaje que representa. Se dice y se considera que en el teatro es el actor, es la actriz con su cuerpo el instrumento más importante que hay arriba del escenario, porque es portador de signos y de significados que hacen que la historia se lleve adelante. Son los responsables y las responsables de que la representación adquiera el sentido dramático que necesita para que se constituya el hecho teatral. Acción. Se dice que acción es todo aquel movimiento consciente y voluntario que se ejerce tendiente a un fin específico, es decir, para conseguir o lograr algo. Los actores y las actrices en personaje realizan acciones para cumplir con sus deseos o cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, para que una acción sea dramática, ya que estamos hablando de teatro, esta tiene que ser transformadora, tiene que producir un quiebre o un cambio en el curso de los acontecimientos y producir, en el caso de que lo hubiera, reacciones en los demás personajes. Para resumir, acción es
todo aquello que realiza el personaje en tanto movimiento físico para cumplir con sus objetivos o sus deseos. Y acá nos adentramos al elemento próximo, que es el conflicto. Conflicto. Llegamos al último y el más importante de todos los elementos que componen la estructura dramática. Se dice que el conflicto es el responsable de darle tensión dramática a una obra de teatro. Se define el conflicto como el choque o la lucha de dos o más objetivos que se oponen entre sí. Estos objetivos claramente son llevados adelante por los personajes. Hay un personaje que quiere conseguir algo y otro que se le opone. Existen tres tipos de conflicto: conflicto con uno mismo, conflicto con el otro y conflicto con el espacio. Y así es como llegamos al final de este video, en el cual hemos visto un poco el concepto de estructura dramática y cuáles son los elementos que la componen. Pensemos a partir de ahora, a la hora de ver una obra de teatro o a la hora de leerla para llevar la escena, en cuáles son estos elementos, en cuáles son las jerarquías que tienen entre sí, las relaciones, los modos de vincularse y las modificaciones que ejercen a lo largo de la escena, a lo largo de la obra, para que sirvan como herramienta de análisis como espectadores o de análisis como futuros actores o actrices de este texto, porque es un método realmente muy eficiente y muy útil para poder llevar las obras a escena o para simplemente analizarlas y entenderlas en profundidad.